Impulsado desde los centros de comunicación del gobierno y con un derroche publicitario desbordante, desde inicio de año se nos ha pretendido vender la idea de una magna celebración patria que tiene lugar precisamente en el cumplimiento de 200 años de la emancipación política de España, que Honduras, junto al resto de países centroamericanos, lograron aquel 15 de septiembre de 1821. A juzgar por las tradiciones que los últimos 40 años han prevalecido en las denominadas fiestas patrias, las cuales además de ser pobremente representativas, ya que concurren de forma obligada únicamente los centros educativos de primaria y secundaria, quienes protagonizan un espectáculo vacío, por así decirlo, de lo que supuestamente representan. En nuestro país la idea de independencia no es un tema apasionante. Lo poco y trillado que se sabe no entusiasma. Supuestos héroes de la independencia que no parecen inspirar e imitar a los ciudadanos. Los registros históricos de la constitución de país a la cual tenemos acceso dan cuenta de una parte de los hechos, pero además comunican un mensaje que pasados 200 años todavía no termina de asimilarse como valoración social y estimación histórica transformadora. Siendo así, pareciera que la efeméride de la independencia patria en Honduras está básicamente a la altura de cualquier otra celebración de entretenimiento del calendario anual sin mayor impacto ni trascendencia. Por supuesto que los pueblos precisan de forma impostergable conocer su historia, revisarla en forma crítica, revivir todo aquello que contribuye al fortalecimiento de su identidad. Antes de 1821, cuando la presencia invasiva y destructora del Imperio Español sacudió esta tierra, acontecieron una diversidad de hechos históricos que no podemos tampoco desconocer y que explican también el significado de la independencia. Desde todo punto de vista, y tratándose de la tan preciada libertad, en cualquier contexto que se aplique, es un hecho indiscutible que cuando acontece debe celebrarse. En referencia al bicentenario de la independencia, ¿qué realmente es lo que celebramos? ¿Fue el proceso independentista de Honduras una expresión del pueblo o de las élites de aquel entonces? ¿Cómo tipificar una independencia tan fácil y barata que no le costó al pueblo? Estas y otras preguntas serán discutidas cuando analicemos el tema el bicentenario de la independencia patria. ¿Qué realmente es lo que celebramos? Oportuno, relevante, crítico, constructivo, beligerante y objetivo. Esto es Punto Analítico. Un abordaje serio a diversos temas de interés vistos desde una perspectiva bíblica. Y ya con ustedes, Punto Analítico, presentado por los pastores Betuel Ayes y Óscar Velázquez. Saludos cordiales a usted que nuevamente nos acompaña aquí en Punto Analítico. Este es su programa que viernes a viernes está con usted para analizar temas diversos que nos incumbe. Nos interesa formar criterios, formar opinión, formar cultura, formar criterios que contribuyen a ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, personas de bien y que estamos en este mundo para vivir mejor, para vivir con una conciencia menos ingenua y más realista de nuestros hechos. De ahí por eso que Punto Analítico es un espacio para dialogar sobre temas de la realidad, temas que necesita usted saberlo. Así que gracias por estar con nosotros. En esta ocasión nos ocupa un tema muy importante. Sabemos muy bien que en el transcurso del año hemos concurrido a una cita histórica, 200 años después de que en 1821 Honduras y otros países centroamericanos lograron su independencia de España. Y es un hecho que esto sucedió. Pero además de eso es una experiencia que nos obliga o más bien es un hecho que nos obliga a revisar nuestras experiencias y nuestras vivencias y además de eso nuestros conocimientos. De ahí la importancia de nuestro tema hoy,
que el Bicentenario, ¿qué realmente es lo que celebramos? Y hoy me acompaña para compartir este diálogo desde Tegucigalpa, el licenciado y máster en gestión cultural, graduado de la Universidad de Barcelona, España, y además de eso un buen amigo del camino, Alexis Sagastume. Bienvenido, estimado Alexis. Gracias, Betuel. Muchas gracias por esta invitación a Citqueno TV, a vos en especial. Finalmente hemos podido ponernos de acuerdo para encontrarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Qué bueno, apreciamos que hayas estado con nosotros. Seguramente podemos desarrollar un diálogo muy valioso sobre este tema que ahora mismo nos ocupa y que prácticamente va a continuar en el resto del año, la celebración del Bicentenario de la Independencia Patria. Y vamos a trabajar dos secciones. La primera vamos a ver asuntos históricos de la Independencia Patria y luego vamos a ver algunas implicaciones actuales, cómo analizar desde esta realidad, desde esta modernidad y cómo podemos aportarle a nuestras generaciones y a nuestros televidentes en esta noche algunos elementos valiosos para su crecimiento cultural y patriótico. Alexis, todos sabemos muy bien que todos los pueblos cuentan con una historia y que en su historia un hecho trascendental es su independencia, su liberación. Es decir, que cualquier otra cosa se creería importante en el caminar de un pueblo, pero nada superaría, pienso yo, al hecho de que conmemore, que reconozca, que sepa que goza de una independencia. Entonces, en ese sentido, de entrada, tenemos que reconocer que si goza de una independencia de un determinado tiempo para adelante, quiere decir que en un determinado tiempo para atrás no la tuvo. Es decir, que no siempre fue independiente, que no siempre fue libre y por lo tanto que en algún determinado tiempo fue esclavo, fue reprimido, fue condenado a circunstancias abrumadoramente deshumanas. Si se tratara de Honduras, Alexis, ¿cuáles son algunos hechos que caracterizaron esta etapa preindependentista en Honduras? Bueno, creo poder concentrarme en el hecho de que tanto a la ciudadanía en general, o mejor dicho, la población, la verdad es que no eran considerados ciudadanos en aquel entonces, pero a la población en general, la población especialmente menos favorecida, pero también con los hijos de españoles nacidos aquí, que no eran considerados españoles porque pues nacieron acá. Entonces, creo que hay un interés, ¿no?, por desmarcarse, por así decirlo, del Imperio Español. Yo creería que esas son las razones principales que mueven a ese entonces a querer desmarcarse o desligarse del Imperio Español. A partir de ahí, poner en práctica un paradigma basado en la democracia. Pero yo quisiera apuntar también al hecho actual que vivimos. Y yo pues quisiera poner los puntos sobre las I, y en ese sentido yo creería que la práctica de la democracia pues es totalmente aberrante, ¿no? Creo que la lucha entre las élites políticas, los grupos de poder, las oligarquías, para sus intereses sectaristas en detrimento de la mayoría y el uso de la fuerza a través del poder militar para someter a la ciudadanía. Y con especial atención en la subyugación de la mujer por medio de una participación masculina evidentemente predominante. Creo yo que la estratificación de las clases por medio de la negación de los derechos humanos intrínsecos de la ciudadanía, políticas públicas de carácter prioritario como la salud y la educación, y el derecho al reconocimiento de la fuerza laboral que produce riqueza. La idea de Estado gubernamental que recauda para después redistribuir es un cumplimiento a medias. Es una falacia que disfraza el doble discurso y por ende una doble moral que en los grupos de poder se apropian de la recaudación fiscal
a través del acaparamiento de la riqueza y el oligopolio de los medios de producción. Todo esto en detrimento de la clase trabajadora que no ve recompensada de manera real el esfuerzo de su trabajo. Yo creería que esas son las principales ideas de este grupo de personas, de pensantes, de políticos y militares. Creería yo, pues mira, hay que pensar que en aquel entonces la densidad poblacional era minúscula, no era bastante pequeña. Hoy Honduras cuenta con 10 millones de habitantes mal contados y más de 1 millón de migrantes, ¿verdad? De hondureños viviendo fuera del país. Sería interesante escuchar a un sociólogo, historiador, revelarnos esta composición de este rompecabezas que explicaría la razón del por qué desligarse del Imperio Español. Pero yo creo que la introducción que he hecho, yo creo que no hay ninguna diferencia de lo que estamos viviendo hoy en día, como una ciudad viviendo, una ciudadanía viviendo en tiempos modernos, en tiempos de la era espacial, en tiempos de la comunicación. Y aún así, pues estamos viviendo tiempos de opresión y de altos niveles de pobreza. Ahora, hermano, y pensándolo así, con esa perspectiva que tú lo planteas, podríamos resumir, ¿le fue bien a nuestros ancestros en la era colonial o le fue mal? ¿Cómo la habrán pasado con un invasor en sus tierras, con un represor, con un imperio ambicioso de poder y de explotar toda la riqueza para luego llevársela? Porque realmente aquí no quedó riqueza, aquí quedó pobreza, que es lo que hemos heredado. Desde tu perspectiva, ¿cómo la habrán pasado ellos? Hombre, no creo que la hayan pasado tan bien. Hay que recordar que nuestros antepasados tenían una relación directa con el entorno, ¿no? Con el medio ambiente. Por ahí pues dicen que algunas prácticas de algunas etnias pues sí no eran tan ecológicos, pero sí había un sentido de la recaudación del almacenamiento de la cosecha para tiempos difíciles. Se sabía fundir metales, se tenían calendarios, se sabía medir bien cuándo sembrar para obtener una buena cosecha. Es decir, no era una sociedad primitiva, ¿verdad? Que vivía en cuevas, que únicamente se puede comprender o leer su historia a través del arte rupestre. Realmente era una sociedad con un vínculo directo con la tierra. Cuando encuentra, bueno, mira, es interesante hacerle esta pregunta a un español moderno, y especialmente a un joven. ¿Cómo cuentan ellos la historia de haber llegado a Nuevo Mundo, a tierras de Nuevo Mundo? Bueno, pues Colón creyó que estaba llegando a la India, ¿verdad? Estaba completamente extraviado. Luego, quienes tripularon estos 3 barcos no eran personas ilustres, no eran intelectuales, que eran básicamente mercenarios, ¿verdad? Gente que había estado en las cárceles, es decir, gente que no era de buena ficha, como decimos aquí en Honduras. Entonces, ¿qué nos podemos imaginar de ese impacto, ¿no? Cuando recibimos a un grupo de personas que realmente no tienen formación humana y que no tienen una conciencia humana en cuanto al trato y al intercambio cultural. Entonces no creo que se hayan pasado bien, ¿verdad? Y la mentalidad del español era la acumulación de la riqueza, ¿verdad? Y utilizaron el engaño, incluso utilizaron la religión, ¿verdad? Para poder extraer esta riqueza. Entonces no creo que realmente se la hayan pasado muy bien, y
Sin embargo, a pesar de esto, yo creo que Honduras y la región centroamericana, y bueno, pues la región latinoamericana sigue siendo una región muy rica en recursos naturales y por supuesto en recursos humanos también. El problema es cómo lograr encontrar los puntos exactos para poder hacer coincidir esos dos elementos de manera tal que podamos tener una sociedad altamente desarrollada, informada, educada, con la distribución de la riqueza de manera equitativa, ¿no? Esas son las grandes encrucijadas. Yo pienso que son los retos y desafíos de toda la región latinoamericana, no solamente Honduras y Centroamérica. Yo creo que ese es el reto del desafío. Y como hay una actitud pecaminosa en el ser humano de querer apropiarse y de querer acumular riqueza hasta más no poder, de querer acumular riqueza para garantizar hasta la 10ª generación de que van a vivir materialmente bien, ¿no? Con acceso a buenas cosas, con acceso a la alimentación, a educación, a viajes, etcétera, etcétera. Y yo pienso que eso, desde el punto de vista eclesiástico, yo pienso que eso es un pecado, ¿no? La acumulación de la riqueza, porque acumular riqueza significa que otro le va a hacer falta. En ese sentido, pues los españoles llegaron con esa clara intención de explotar todo lo que se pudiese explotar de esta región. De manera tal, mi estimado Betel, que no creo que haya sido muy agradable ese encuentro de culturas en ese momento. Muy bien, la siguiente pregunta obviamente conecta con esto que acabo de escucharte y es puntual. Basado en que no la pasaron tan bien, ¿se marchó el imperio o lo expulsaron? ¿Qué podríamos intuir a partir de cómo se leen los hechos? Porque recordemos que los rasgos, ahora, años después, siglos después, los rasgos de este voraz imperio no solo se vieron aquí en Honduras. Entonces basta con recorrer un poco Latinoamérica y nos damos cuenta que se parecen las historias, y es que era el mismo opresor, el mismo invasor. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Se marchó el imperio o lo expulsaron? Bueno, te voy a dar mi opinión desde mi perspectiva y de lo que he podido, a la información que puedo acceder. Pero de nuevo, me gustaría tener la opinión de un especialista en historia europea y especialmente de la corona española. La pregunta es, ¿qué estaba sucediendo en la corona española como para que hayan decidido abandonar la región? Si te fijas bien en la historia, en 1821, pues lo que se lee es el acta de independencia, pero realmente no hubo una confrontación bélica, ¿cierto? Las confrontaciones bélicas se dieron antes y se dieron después, pero no hay un derrocamiento como tal. Esto de la emancipación no lo sé, ¿verdad? Es una emancipación más intelectual que un encuentro, que una confrontación armada. En ese sentido, yo creo que la pregunta para un historiador, con especial atención en la historia europea, y justamente en esa época, era qué estaba sucediendo en la corona como para que los españoles se hayan ido de esta región de una manera pacífica, por así decirlo, ¿verdad? Y yo creo que no solamente Honduras, también se percibe una región con el mismo comportamiento, ¿no? Yo creo que fue un error desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista del poder económico, desde el punto de vista colonizador. Yo creo que fue un error por parte de los españoles haberse retirado de esta zona. Sin embargo, más tarde vamos a ver que se vienen en la región
otros intereses con un poder muchísimo más claro que llegan a la región. Y eso lo puedes constatar con el apoderamiento del canal de Panamá, ¿verdad? Los franceses lo dejan botado y realmente hay otros intereses que vienen a terminar la obra y que lo administran desde ese entonces hasta 1990, es decir, hasta hace, qué sé yo, a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, yo sí me atrevo a decir que realmente ellos decidieron irse. La razón no la entiendo. Sí, claro, es interesante este movimiento político intelectual del momento en que argumentó las bases para poder aprovechar la oportunidad y aunarlo a una emancipación intelectual y promulgar una independencia de la corona española. Muy bien. Algo más que también, ya siguiendo este mismo orden, este mismo pensamiento, y yo coincido también que no hay indicios en los registros históricos de que aquí hubo una batalla por expulsarlos. Más parece que este pueblo como Honduras, pueblos como Honduras, desde aquel entonces se han caracterizado por ser pueblos, hacer un pueblo manipulable, fácil de controlarlo, no pareciera que no ha llevado a su máximo esplendor ese anhelo por su libertad y por su independencia y por su crecimiento, por su nobleza, cuando se trata de ser libre, de querer ser libre. Entonces, los registros parecen indicarnos que se marcharon. Quedémonos con esa idea, pero volvamos a Honduras, volvamos a nuestro pueblo. ¿Qué habrá pasado después, Alexis? ¿Qué habrá pasado después de la partida? ¿Cómo quedó este pueblo? Recuerda que ellos tenían su sistema de virreinato, tenían en Guatemala su centro operativo para controlar a estos otros pueblos. Tenían oficinas representativas aquí justamente en Comayagua. Entonces se marchan. ¿Cómo queda este país? No hubo una transición, no tenemos registro de una transición organizada. Lo único que quedó fue la Iglesia Católica empoderada casi porque ellos fueron cogobierno desde que vinieron y la Iglesia Católica entonces se empodera más. Justo si hacemos una rápida, eso es lo que justifica por qué los reformadores no quisieron continuar con el proyecto de tener la capital política, donde estaba la capital religiosa en Comayagua. Entonces se la llevan aprovechando las coyunturas de las nuevas inversiones, se la llevan a Tegucigalpa. Pero mi pregunta puntual es, ¿qué habrá pasado entonces después de la partida del Imperio Español? Sí, te estaba mencionando que sí, no hay registros de confrontaciones armadas, confrontaciones bélicas en 1821. Sin embargo, sí después se dieron una serie de batallas, producto que quedaron personas descendientes de españoles con una mentalidad colonialista que quisieron aprovecharse de los recursos y de la mano de obra de la región. Y hubo varias batallas, e incluso tuvimos la presencia de una persona que venía de Estados Unidos, inglés que venía de Estados Unidos, llamado William Walker, y con quien hubo una fuerte confrontación y que pues fue derrocado en Costa Rica, y teniendo nosotros como general al general Satrush, que de ahí viene, de ahí se deduce el nombre Catrachos, ¿no? Porque lo felicitaban porque él tenía un ejército muy aguerrido, muy valiente, y le decían pues que los hombres, estos Satrush tuyos, y no había una buena pronunciación, lo cual fue derivando hasta llegar a la palabra Catrachos, y ahí viene el término Catrachos, a partir del ejército que luchó con el general Satrush en la invasión de William Walker. Entonces sí, después de 1821 sí hubo distintas confrontaciones por intereses de descendientes españoles que querían aprovecharse de la situación. Ahora, ¿qué pasó después de la partida y cómo queda Honduras? Yo no diría que solamente Honduras, sino que yo percibo una región que queda a la deriva.
que nunca logró unificar acuerdos para potenciar la región. Las clases políticas conservadoras se opusieron a las ideas de unión en la región. Y esa fue la dificultad con la que se encuentra Francisco Morazán, especialmente con una élite social más conservadora, más dura, más cerrada a ideas de abrir los espacios. Y por eso es que pues, le montan ahí un juicio, ¿verdad?, de manera rápida y pues lo fusilan, ¿verdad? Entonces, las compulsiones sociales generadas por la burguesía de ese entonces, que conlleva a las provincias después a la emancipación de nuevo, entre comillas, y finalmente terminan convirtiéndose en estados independientes después de ser provincias, ¿no? Entonces yo pienso que los intereses de estas sociedades, de las cúpulas, de las élites de la sociedad, son las que se cierran en sí mismas, pues debilitando la zona. Yo creo que definitivamente Centroamérica hubiese sido muchísimo más potente si hubiese sido, es decir, desde el punto de vista de productividad, bueno, a ver, si hubiese tenido la mentalidad, ¿no? Pues ahí tenés el caso de México, ¿no? Tenés el caso de Colombia, ¿no? Que pues Honduras sigue los pasos de corrupción a niveles estratosféricos, como se dan en México, ¿no? El tema del caso de Colombia, ¿no? Honduras sigue esos pasos, infortunadamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, yo creo que hubiese sido políticamente más acertado tener una Centroamérica unificada y no dividida en pequeños estados. O sea que se desaprovechó, literalmente podríamos hacer un juicio de valor de la historia, se desaprovechó la coyuntura de que se va el Imperio Español, quedan libres las provincias centroamericanas y en lugar de unirnos, nos dividimos y eso literalmente significa pues debilitarnos más en el proceso proindependentista. Pero el gran problema ahí, Alexis, es que no teníamos Estado, no había Estado y por lo tanto no había gobierno, era un país, entonces prácticamente es un retroceso y es volver a los sistemas caciquistas, sí. Esto de los que nacieron, españoles que se quedaron aquí, el mestizaje que ya tomó forma y el cacicazgo regional y luego la tutoría engañosa y dominante del poder religioso en manos de la Iglesia Católica literalmente nos pusieron en retroceso. Avancemos un poquito más y aproximándonos a 1821 aparecen personajes muy renombrados y conocidos, no solo en Honduras, sino también en América Latina. Podríamos mencionar algunos de estos llamados libertadores o emancipadores, o por así decirlo, líderes que de una u otra forma sí nos demostraron, algunos de ellos, que miraban hacia adelante y aprovecharon la coyuntura, supieron leer las circunstancias. Podríamos mencionar rápidamente algunos libertadores en América Latina y luego algo de los héroes que ahora nos enseñan que son recordados en Honduras propiamente. Bueno, es que realmente, de nuevo, lo que decía al inicio, nuestros próceres, a los denominados próceres, eran descendientes directos de los españoles. Nacieron en esta región y por haber nacido en esta región no eran considerados españoles. Entonces yo no sé cómo se habrán sentido ellos, ¿verdad? Además que estamos hablando de gente que, pues sí, tuvo acceso a la educación, a la formación. Y aparte de eso, pues los que nosotros conocemos son personas que tuvieron esa disciplina de curtirse, de formarse a sí mismos, de valorar su entorno y de tener una visión prospectiva súper clara de lo que podríamos llegar a convertirnos. Y fíjate muy bien, escritor, periodista, economista, historiador, jurista y ensayista político. No, yo creo que es normal, ¿no?, que una persona con ese perfil, con esa formación, haya redactado el Acta de Independencia en 1821, ¿verdad? Y estoy hablando de José Cecilio del Valle.
Entonces yo pienso que sí, pues un hombre increíblemente preparado. Volvemos, era una sociedad una población, una densidad poblacional bien pequeña, supongo yo, no tengo idea. Y de nuevo otra pregunta para un historiador de cuánto habrá sido la densidad poblacional en 1821 o de 1800 a 1842, vamos, que es cuando fusilan a Francisco Morazán, de cuánto habrá sido la densidad poblacional. Y luego que la movilización no habrá sido nada fácil, ¿verdad? Eran días de días a caballo, o en carrozas jaladas por caballos para trasladarse de una provincia a otra. De hecho, se supone que Costa Rica era una de las provincias más pobres, ¿verdad? Porque era la que estaba más lejos de la Capitanía General, que estaba ubicada en Guatemala. Fíjate muy bien, político y militar. Después a los militares se les estirpa el hecho de que no puedan involucrarse en la política. Pero Francisco Morazán fue político y militar. Entonces, un hombre con un carácter tremendo, ¿verdad? Y me llama la atención cómo habrán sido esas circunstancias tan confusas. Cómo se habrán manejado los dimes y diretes, esas rencillas, cómo habrá sido traicionado, ¿verdad? Que un sumario, un juicio en sumario, ¿qué será eso? Un juicio reducido, ¿verdad? Un juicio corto, un juicio ahí, ¿verdad? Un juicio como la época de Carías, que el que agarraban robando, pues ahí lo castigaban, ahí mismo, ¿verdad? No iba a un proceso judicial. Entonces un juicio sumario es una cosa corta, expedita, inmediatamente. Y de una vez lo condenan a muerte. Dicho sea de paso, es interesante que yo creo que el 15 de septiembre, y casi no se menciona, es que se debería de conmemorar el asesinato, el fusilamiento de Francisco Morazán en 1942, ¿verdad? Y eso no se menciona, ¿verdad? A mí me llamó mucho la introducción que hiciste, que el 15 de septiembre, pues aquí se celebra como una cosa más, ¿verdad? Una cosa vaga, tradicional, ¿verdad? Hay mucha euforia en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes. Hay una desviación de la atención, una venta de la publicidad, pero realmente no hay una celebración contundente, ¿no? Ese día que el presidente o los ministros puedan dar un discurso en lo que puedan decir, miren, celebramos un año más de independencia y lo celebramos con la reducción de la pobreza, estamos llegando a niveles más bajos. Celebramos la independencia con una reducción del analfabetismo en el país. Celebramos la independencia con una reducción de los muertes en los infantes por dengue, por zika o chikungunya. Celebramos la independencia porque hemos logrado el 80% de vacunación del rebaño contra la COVID-19. Yo creo que eso sería muchísimo más interesante, ¿verdad? Pero es una celebración netamente vaga, ¿verdad? E incluso me inclino a cosificar la figura de la mujer, ¿no? Y no es que estoy en contra de que se baile, que se vistan bonito, porque es realmente agradable ver a una mujer bien vestida, bien arreglada y luciendo sus habilidades para el baile o por la coreografía. Pero a veces se tiende más a cosificar, ¿verdad? Y a verlo como un simbolismo sexual más que realmente una figura empoderada, ¿verdad? Que sí, bien es cierto, es una figura de un estereotipo de belleza, pero también con una formación intelectual capaz de trascender a sí misma y ser consecuente con la sociedad en la que se desarrolla. En fin, me desvío un poco. Fíjate muy bien, se le considera el padre de la cultura hondureña al señor, ¿cómo se llamaba? Juan José Sagún de la Santísima Trinidad Reyes Sevilla.
y todos lo conocemos como el padre Trino Reyes, ¿verdad? Sacerdote, político, escritor, graduado en filosofía, teología y derecho canónico. Realmente era un hombre muy intelectual, ¿verdad? Y no es que hoy en día no los tengamos, no, sí los tenemos. Y los tenemos a muy buena escala, y muchos de ellos se nos van, pero no se les da el valor, ni se les da la oportunidad de poder figurar. Y hay que hacer una dicotomía. Muchas veces los intelectuales no son realmente muy buenos tomadores de decisiones, pero sí es muy importante el pensamiento de ellos. Más allá de eso, el padre Trino Reyes fue un hombre que escribió música. Y yo he tenido la oportunidad de ver las partituras del padre Trino Reyes, las famosas pastorelas. Escribió obras de teatro. Y por tal razón se le considera el padre de la cultura hondureña. Hay que recordar también que es el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué más? Al padre Trino Reyes le interesó enormemente la educación para la mujer. Y de hecho, hay por ahí ensayos en los cuales él los denominó, o mejor dicho, los firmó bajo el seudónimo de Sofía Seyer. Y Seyer es su apellido escrito al revés, ¿verdad? Seyer Reyes. Bajo ese seudónimo él escribió un ensayo sobre la importancia de la educación de la mujer. Entonces, sí, definitivamente, yo creo que la educación caducó, ¿verdad? El sistema educativo colapsó. Sería interesante volver a estos escritos y ver cómo nuestra nueva generación cuenta estas historias a través de un TikTok, por ejemplo, ¿verdad? O a través de estos estados, o a través de estas historias, ¿verdad? ¿Cómo lo puede interpretar la nueva generación nuestra historia? Yo creo que eso le daría sentido a nuestra identidad regional como país, a nuestra identidad cultural. Eso sería muchísimo más interesante. Pero claro, como la metodología sigue siendo arcaica, sigue siendo obsoleta, y entonces el maestro llega y únicamente regurgita, perdón, ese no es el término, únicamente lanza y habla y obliga a los estudiantes a leer o a hacer un escrito, y el estudiante pues hoy en día lo que hace es meterse a internet, copiar, pegar ¿verdad? Y esto, y ya está, y lo olvida. Entonces la educación se vuelve vomitiva, ¿verdad? O sea, tragan, pero al corto tiempo después del examen vomitan, porque es algo que no los nutre. Entonces habría que ver metodológicamente cómo logramos hacer que estos elementos y estos factores históricos se vuelvan muchísimo más ricos para nuestras generaciones actuales y para las que están por venir. Muy bien. ¿Qué más? Marco Aurelio Soto, abogado, político, reformador. Se dice del señor José Trinidad Cabañas, que fue un hombre muy, muy justo, muy recto. Habría que ver qué opinaría José Trinidad Cabañas de nuestras actuales Fuerzas Armadas. Entonces se le denominaba como el soldado ilustre, caballero sin tacha. ¡Wow! Si uno analiza esa terminología, pues la verdad es que tiene mucho valor y fundamento. Y por ahí aparece el señor, vean los billetes de 10 lempiras. Sería interesante, ¿verdad? Si pudiera él estar vivo, ¿qué opinaría acerca de nuestras Fuerzas Armadas actuales? ¿Qué más? Donicio de Herrera, que estaba un poco emparentado con Francisco Morazán, puesto que Donicio de Herrera se casó con una tía de Francisco Morazán. ¿Quién era? Abogado y político. Sin embargo, pues hoy en día tenemos muchos políticos que son abogados, pero que únicamente pues trabajan para su enriquecimiento personal y su entorno, ¿verdad? Muchos de ellos banqueros hoy en día, ¿verdad? E incluso uno que otro pastor por ahí, sí, banquero hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo es que se da esa relación? Entonces, cuando me pedís que pueda mencionar a alguno de estos héroes o próceres, pues me llama la atención la forma en que, la formación que tuvieron, la forma en que se desempeñaron, cómo interactuaron entre ellos, porque igual no todos estaban de acuerdo en todo, tenían sus desavenencias. Pero es interesante, ¿verdad? Cómo
situarnos en ese momento histórico y cómo había sido su formación. Entonces, únicamente nos quedamos con la figura de estas personas en los billetes, ¿verdad? En los billetes, en el dinero, que ni le hacemos caso, ¿verdad? Y mucho menos ahora cuando se hacen transacciones electrónicas en las que uno no toca dinero. Mucho menos ahora cuando pagamos con dinero plástico, ¿verdad? Y vamos al cine, qué sé yo, o a un restaurante y pagamos con tarjeta de débito, porque como es tan peligroso mandar dinero en efectivo hoy en día, ¿verdad? Por el tema de la inseguridad. Entonces, sinceramente es interesante, sería importante hacer un análisis metodológico de lo que está sucediendo en nuestra política de educación pública, que hay que recordar que la educación pública también rige a la educación privada. Habría que indagar y plantearse y hacerse un replanteamiento, una reforma real, moderna de la educación. Y fíjate muy bien cómo la pandemia puso en jaque al sistema educativo y cómo las clases pasaron del aula presencial al aula virtual. En ese sentido, pues hay muchas cosas que sopesar y poner en una balanza. Muy bien. Eso es lo que te podría mencionar de estos cuantos héroes o próceres. Gracias, muchas gracias. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Al regresar hemos dado un vistazo a los temas históricos de la independencia y preindependentista. El movimiento independentista después, nace o surge después de la salida del Imperio Español. Hemos repasado esto y nos hemos llegado hasta la valoración de estos libertadores, próceres de la independencia, pero al regresar vamos a hablar un poco sobre algo que ya introduciste parcialmente, y son las implicaciones actuales del movimiento independentista, del bicentenario, lo conmemorativo, pero a la vez lo que eso puede dejarnos o debería dejarnos como lecciones importantes para el cambio de actitud y de pensamiento. Pero lo haremos a nuestro regreso. Quédese con nosotros y volvemos en breves segundos. Hola, Carlos. Búscate algunos amigos, perdedor. Dime, ¿estás bien? Sí, Déjame ayudarte. gracias. Nos vemos luego. Claro. Carácter. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias por estar con nosotros. Esto es Punto Analítico, este programa que hoy está dedicado al análisis o a la valoración sobre las implicaciones del bicentenario. ¿Qué realmente es lo que celebramos? Ese ha sido nuestro tema desde el comienzo de este programa, y hoy nos acompaña desde Tegucigalpa el licenciado Alexis Agastume, máster en gestión cultural, graduado de la Universidad de Barcelona en España, y hemos dialogado ampliamente sobre qué había antes de 1821 en Honduras, un boceto así muy presuroso, pero muy breve, muy resumido, pero muy conciso. Ahora queremos situarnos en el presente, hoy por hoy. Alexis, una pregunta así crucial. ¿Por qué pareciera no entusiasmarle tanto la historia de la independencia patria al ciudadano común de esta era, de la segunda modernidad, al joven de ahora, al trabajador? La percepción así visual y coloquial o de donde nos movemos nos indica que no necesariamente es un gran entusiasmo el que les alberga. ¿A qué se le puede atribuir eso? Betuel, el proceso de la educación a través de una metodología amigable, de una metodología que se analice a sí misma la forma en que se transfiere la información de una generación a otra, eso es determinante.
Si te fijas muy bien, hace muchísimos años había una asignación, había una asignatura que se denominaba educación cívica. La quitaron de la malla curricular. Yo llegué a alcanzar a esa clase y era una de las clases que más me gustaba. Y más que tuve la fortuna de tener a una maestra que era abogada. Esa señora marcó mi vida. E incluso hace un año más o menos, o antes de la pandemia, tuve la oportunidad de ir a visitarla, prácticamente postrada en una cama, pero yo tenía la necesidad de volver a verla, ¿verdad? Voy a decir su nombre, la maestra abogada Cristina Rubio, quien realmente marcó mi vida porque manejaba una metodología tan atractiva, elocuente, que se ganaba la atención de los estudiantes. Entonces, sin duda, ahí hay una falencia tremendamente bien marcada. Y por eso es que hay una apatía y hay un abandono, una ausencia total del interés del propio ciudadano de querer conocer su historia, de dónde viene, ¿verdad? Cómo se formó esa historia. Incluso hay un desinterés por saber cuál es nuestro árbol genealógico. Entonces, desde el momento que no estamos interesados en eso, nos volvemos en unos autómatas laborales. Únicamente trabajamos para producir dinero. Ahora, la pregunta, Alexis, ¿quién ganó con esta falla histórica de no educar con una metodología correcta de alto impacto y de crear y generar conciencia? ¿Quién ganó por un lado? Y por otra, ¿habrá sido esto un hecho intencionado o meramente circunstancial? No, yo creo que hay cosas que están claramente intencionadas al momento de someter a las masas y someterlas a través del consumo, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente, pues los que salen ganando son los comerciantes, los que fabrican churros, ¿verdad? Que llevan un montón de preservantes y un montón de químicos que no son buenos para la salud. Los que salen ganando son los dueños de las franquicias de estas cadenas de restaurantes de comida rápida. Entonces, si te fijas muy bien, la comida típica está formada por arroz, frijoles, queso, huevo y cuando se puede, pues carne, ¿verdad? Fresco de horchata o limonada. Y después la transculturación, en ese sentido sí puedo decir que es una transculturación. Llegan estas franquicias de comidas rápidas y nos meten en la cabeza que dos pedazos de pan con una carne frita en medio y un montón de mayonesa es realmente buena para la salud, más un refresco sintético, ¿verdad? Entonces, los que salen ganando son los negociantes, ¿verdad? Los que quieren hacer negocio del consumo. Entonces, ahora, y puntualmente, un pueblo sin memoria histórica, un pueblo sin valoración por su realidad, las implicaciones que la historia tiene sobre su realidad, ¿quién sale ganando cuando un pueblo pierde su memoria histórica? Mira, te lo voy a decir brevemente y claro, ¿sí? Un pueblo sin memoria histórica, sin valoración de la memoria histórica, está destinado a convertirse en sedes. ¿Te queda claro? Sí, queda muy claro y en efecto pareciera que eso sí era intencional. Estamos casi llegando al final, Alexis, pero hay dos preguntas últimas que quisiéramos aterrizar, por así decirlo, a propósito de nuestro tema. En realidad, sí pudo haber tenido logros o impactos en la conciencia social del pueblo hondureño la celebración del Bicentenario. ¿Se habrá alcanzado estos logros o quedó en la tangente o no profundizó? ¿Qué crítica o qué valoración podríamos hacer de eso? No,
realmente es una falacia, ¿verdad? Es la celebración de una cosa tradicional, sencillamente. Repito, lo que te dije hace algún rato, si hubiésemos celebrado, mira, incluso el billete ese de 200 lempiras es una falacia, ¿verdad? Era una cosa completamente innecesaria. O sea, era más valioso haber pasado el billete de 1 lempira y el billete de 2 lempiras a monedas, porque las monedas resisten más, aguantan más. En cambio, el papel se deteriora y eso eventualmente hay que cambiarlo. Y cambiarlo significa, no es una cosa que agarras cualquier impresora y ya, no. Eso es especializado y tiene un costo bien alto. Y luego enfatizo al hecho de que celebrar el bicentenario con resultados de indicadores claves como la reducción de la pobreza, la reducción de las muertes en los infantes, por cualquiera que sea el padecimiento, reducir los niveles de analfabetismo, salir de los niveles de país más desigual en la región. Yo creo que eso realmente hubiese sido una celebración real de lo que significa 200 años, de lo que significa el bicentenario. Yo no puedo celebrar eso, lo conmemoro como una fecha muy importante en la historia de Honduras y de la región, pero yo no puedo celebrar eso sabiendo que tenemos un país altamente endeudado, ¿verdad? O sea, nuestros hijos van a tener que pagar esa deuda. Estamos súper endeudados. La deuda interna y el flagelo de la corrupción y la impunidad tiene unas consecuencias gravísimas y no las vamos a poder ver ahora. Y no es que únicamente se trate de hacer una crítica al gobierno actual, si realmente históricamente así ha sido la forma de gobierno de Honduras. Y de 1982 al 2009, pues puedes ver que realmente los logros que se alcanzaron son muy pocos. Siempre hubo corrupción. Ahora sí hay una mención muy aparte, la situación post-golpe, ¿verdad? Porque a la fuerza y a punta de cañón, de bala, yo la verdad no sé, porque no sé de armas, derrocar a una persona, ¿verdad? Y no es porque haya sido Santa Paloma y porque haya sido un estadista, porque no lo era, ¿verdad? Realmente tuvo grandes problemas. Pero si lo comparás a la realidad post-golpe, los recientes 12 años, a mí me gustaría imaginarme cómo se va a contar, cómo nuestras futuras generaciones van a contar o van a leer la historia de lo que ha sucedido en estos 12 años post-golpe, ¿verdad? Con unos niveles de corrupción jamás impensados, ¿verdad? Con el involucramiento de las autoridades gubernamentales en el tema del narcotráfico. Eso es realmente triste y vergonzoso para una imagen internacional. A mí me da una vergüenza enorme. Y como si fuera poco, pues ves que los niveles de pobreza no se han reducido, más bien se han incrementado. La deuda externa es más alta, la deuda interna es más alta, la inflación, la salud es completamente abandonada. Mira, fíjate muy bien con los dichosos hospitales móviles. Este señor que salió, qué sé yo, abriendo la boca diciendo que iban a construir 94 hospitales. Y yo pregunto, ¿cuántos se han construido? Yo no sé, mis amigos especialistas, mi buena amiga Gabriela Osorio de Subatepeque, que es muy interesada en la realidad nacional, una mujer valiosa, con una muy buena opinión crítica hacia la realidad política del país. Y ella que viene del área de la salud, ¿cuántos hospitales se han construido? No sé, ¿verdad? Pero sí tenemos 3 batallones más, tenemos como 6 nuevas divisiones policiales, no tenemos ni siquiera una sola escuela nueva en 12 años, considerando que en 12 años la densidad poblacional ha crecido y no tenemos ni una sola nueva escuela en todo el país, no existe.
Y las escuelas que están actualmente están completamente en el abandono, deterioradas, sin agua, sin luz eléctrica. En fin, hay tanto que hablar sobre este tema, pero yo creo que el tiempo se nos acaba. Sí. Gracias, hermano. Creo que hemos hecho un esfuerzo por iluminar el pensamiento y los criterios de nuestro país. Una nota final de reflexión que quiero invitarte a la hagas a nuestros televidentes. No obstante que estos pueblos han luchado aún no oficialmente. Esa historia que no es la oficial, pero los pueblos, siempre los pueblos han anhelado y tienen derecho a su libertad. Allá en el libro de Éxodo se registra cómo el mismo Dios es el protagonista de un movimiento liberador, emancipador del pueblo de Israel, del caudillismo y la esclavitud egipcia. Y esto nos parece como para afirmar que sí es propio de nosotros que aprendamos las lecciones de la historia y valoremos que sí merecemos ser libres, libres de pensamiento, libres para adorar al Dios que creemos, libres para reconocer nuestra historia, libres para aprender estas lecciones de la historia. El mensaje final, estimado Alexis, que te invito a darle a nuestro pueblo, ¿qué nos queda entonces para continuar en esta caminar procurando ser mejores hondureños, mejores cristianos, gente con ansias y anhelos de libertad? En una frase así puntual y resumida, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que para un país existen políticas públicas prioritarias, pero en el contexto hondureño son políticas públicas prioritarias muy, muy mal manejadas y descuidadas. Yo sí creo que es importante que para la evolución, el desarrollo integral del ser humano, es importante volver a políticas públicas culturales y que también se considere el deporte, no únicamente, o los deportes, no únicamente el fútbol, ¿verdad? El fútbol, que es una forma comercial de vender productos. Yo considero que es importante volver a las artes, volver a la cultura, volver a las bibliotecas virtuales, que son una ventana al mundo. Yo creo que eso es determinante. Ahora, el estado de la cuestión es cómo revertimos esta situación del deterioro del tejido social en todos los sentidos. Ese es la enorme cuestión y el reto y el desafío que los hondureños tenemos que plantearnos. ¿Cómo revertimos esta situación del deterioro del tejido social? Sin duda alguna, yo creo que es importante meditar, ya que estamos próximos a las elecciones generales. Es importante que la gente medite su voto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a usted, estimado amigo, amiga que nos ha escuchado, que nuevamente ha estado con nosotros. Le invitamos siempre a nuestras programaciones las siguientes semanas. Gracias. Un saludo cordial para ustedes, recordándoles que en efecto merecemos ser un pueblo libre y que debemos celebrar con profundidad y con conciencia por un anhelo de algo mejor. Y recuerde que Jesucristo es el gran libertador, el prócer histórico y global de la humanidad. Dios nos bendiga. Saludos cordiales. Que este diálogo haya sido orientador y edificante es nuestro mejor deseo. Le esperamos en el próximo de la serie, aquí en Punto Analítico. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirquenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com
o al 504-9802-6186.